continuamos, le damos gracias al Señor porque Él hasta aquí nos ha ayudado. Amén, hermano. Hasta aquí Él nos ha ayudado y seguirá haciéndolo porque esta obra es de Él. ¿Sí? Esta obra es de Él. Y sigue. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. A veces no entendemos cosas, a veces nos cuestionamos, pero hermano, el más interesado en que esta obra avance es el Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Él y Él hace como Él quiere. Amén. Vamos a ubicarnos entonces en la Biblia, en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Amados, el capítulo 6 de Hebreos es como la continuación de lo que el escritor viene hablándonos desde el principio, desde el capítulo 1, ¿verdad? Tratando de persuadir a los hermanos cristianos judíos, ¿verdad? Que estaban en Jerusalén, y decimos persuadirlos porque el propósito era ese, hacer de que ellos entendieran que en Jesucristo estaban completos, que ya no había necesidad de volverse hacia atrás y que por el contrario debían más bien continuar avanzando en ese camino, ¿verdad?, que ya llevaban por delante en Cristo Jesús. El capítulo 5, ¿verdad? Ustedes recordarán los últimos versículos del capítulo 5, recuerdan, del verso 1 al 14, estaba el autor de Hebreos dándoles una advertencia, ¿verdad? Dándoles una advertencia a aquellos cristianos a no recaer. ¿Recuerdan? La advertencia a que no recayeran, que tuvieran cuidado. ¿Recuerdan que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ese es el final del capítulo 5, ¿verdad? Pero si usted comienza a leer el capítulo 6, se va a dar cuenta como que sigue en la misma línea, ¿no? En la misma línea. Y miren cómo dice el versículo 1 del capítulo 6. Vamos a leerlo. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, por tanto, esa palabra, por tanto, nos está indicando que está llevando la continuación de esa advertencia. ¿Me entienden? La advertencia a que no recayeran, ¿verdad? Y les dice, ¿cómo es posible que ustedes ya haciendo tanto tiempo que deberían ya ser maestros, tengan necesidad de darles otra vez leche? No puede ser, ¿verdad? Entonces ahí, por esa razón, entonces el autor dice, por tanto, les dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, mire esto, vamos, ¿hacia dónde? Adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Escucharon eso? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre, gracias te damos, oh Dios. Glorifica tu nombre de manera especial en esta hora, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, sobre todas las cosas, oh Dios. Danos esa iluminación para entender, Padre, lo que tu palabra desea enseñarnos en esta preciosa hora de la noche. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para empezar quiero preguntar, ¿qué entendemos nosotros por la palabra rudimentos? ¿Qué entendemos nosotros por rudimentos? Rudimentos son los primeros estudios, según el diccionario, ¿verdad? Los rudimentos son los primeros estudios de cualquier conocimiento, ¿verdad? La palabra viene del latín rudimentum, que significa aprendizaje, comienzos, pruebas y también primeros elementos. Eso es lo que significa esa palabra rudimentos. Ahora nótese que aquí se utilizan dos veces, en el capítulo 5, versículo 12, y ahora nuevamente en el capítulo 6, versículo 1, el autor vuelve a utilizar los rudimentos, ahora a utilizar esa palabra. ¿Por qué el autor utilizó esas palabras? Recuerden que la advertencia que él les estaba dando a los hermanos de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, ¿verdad? A estos hermanos judíos que estaban pensando en devolverse al judaísmo, ¿por qué él les habla de esos, diciéndoles, ¿por qué tenéis que volver otra vez a los primeros rudimentos? Exactamente, porque ya se suponía que ellos, todos esos primeros aprendizajes, ya los habían recibido. No tenía sentido de que volvieran otra vez a recibir todas esas enseñanzas que ya en su momento ellos habían recibido, ¿verdad que sí? Ya lo consideraban como maestros. Exactamente, ya debería, y por eso en el capítulo 5, en el versículo 12, él le dice, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, ¿verdad? Y nótese cuáles eran esos primeros rudimentos. Porque aquí dice de los oráculos de Dios. De los oráculos de Dios, bueno, las enseñanzas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos rudimentos o esos oráculos, esas enseñanzas? Ahí lo vamos a ver en el capítulo 6, versículo 2, donde dice de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto me llama a mí mucho la atención. ¿Por qué? Porque ya estos cristianos habían recibido
las enseñanzas que tenían que ver con el bautismo, las enseñanzas que tenían que ver con la imposición de las manos, las enseñanzas que tenían que ver con la resurrección de los muertos, la enseñanza que tenía que ver con la escatología o los eventos finales. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano! Entonces, si ellos habían recibido, mire, hermano, y esto es tan profundo porque si nosotros nos detenemos un poquito y empezamos a analizar, ¿verdad? ¡Wow! Las doctrinas del bautismo. Las doctrinas del bautismo, imagínense ustedes. ¿No es esa una de las primeras enseñanzas que recibimos cuando nos convertimos al Señor? Pero pastora, me llama la atención lo que dice el versículo 3 del capítulo 6, que dice, o sea, después que da esa doctrina que usted leyó, dice, y esto haremos si lo permite Dios. Porque en Romanos dice que Él es el que pone velos espirituales también, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, ellos van a poder ver. Exacto. Pero es interesante, hermano, porque lo que el autor está tratando de llevarlos a ellos a entender es si ustedes ya recibieron esta doctrina del bautismo, porque la doctrina del bautismo es una de las primeras doctrinas que aprendemos cuando nos convertimos, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué es que usted se bautiza? ¿Qué significa el bautismo? ¿Verdad? ¿Cómo se debe realizar el bautismo? Todas esas cosas que tienen que ver con el bautismo, por lo menos yo se los enseño a los que se van a bautizar, ¿verdad? Y usted los debe saber también. Entonces también está este punto, la imposición de las manos. Y esto me llama a mí mucho la atención, ¿verdad? Porque en otra parte el apóstol Pablo, creo que es exactamente, no recuerdo dónde que está, pero él habla de que tenemos que tener cuidado de no imponer nuestras manos a la ligera, ¿verdad? ¿Lo han leído en algún momento? ¿Verdad que sí? Entonces, y luego está la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Ah? Y por último, el juicio eterno, que tenía que ver con todo lo que ha de suceder en el tiempo futuro. Entonces, si ellos ya sabían todo eso, ¿cómo es que ahora, verdad, están como flaqueando y teniendo esa mentalidad de, no, volvamos mejor otra vez al judaísmo? ¿Verdad? Y por eso es la intención, el propósito del autor al escribirles de esa manera, pero la clave está a continuación. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimientos. Tengo aquí un comentario que quisiera leer. En el versículo 3, ¿verdad? Dice, y esto es lo que comentó la hermana Lorena. Quiero leer este comentario. Dice, estos cristianos necesitaban ir más allá de los rudimentos de la fe. En otras palabras, esos cristianos necesitaban mirar más allá de esa base fundamental que ya ellos habían aprendido. Y por eso es que Él les dice, ya debemos seguir hacia adelante, ¿verdad? Seguir hacia adelante. Si ustedes lo ven, en el versículo 1 lo dice claramente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Vamos adelante a la perfección. ¿Y por qué sucede esto, hermano? ¿Sabe por qué sucede eso? Eso se le llama inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual, ¿verdad?
este tema que está tratando el autor aquí en el capítulo 5, en los últimos versículos, y el capítulo 6, es el tema de la inmadurez espiritual de aquellos cristianos de segunda generación que estaban en Jerusalén. Estaban actuando con mucha inmadurez, porque una persona que está bien cimentada, una persona que está bien firme y madura en las cosas del Señor, hermanos amados, ¿sabes qué? Todo le resbala. ¿Me entiendes? Todo le resbala. Yo tengo un cuadro aquí que se los quiero mostrar. No, bueno, no se lo puedo mostrar, pero se lo voy a decir, ¿verdad? Es un cuadro acerca de las opciones de la madurez y las elecciones de la inmadurez. Miren este cuadro, mírenlo, o escúchenlo. Dice, una manera de evaluar la madurez espiritual se obtiene al observar las decisiones que tomamos. En las decisiones que nosotros tomamos muchas veces estaremos demostrando que somos maduros o que somos inmaduros en la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces dice, el escritor de Hebreos nota muchas de las formas en que esas decisiones cambian con el crecimiento personal. Número 1, mire esto. Esto es una elección madura. Enseñar a los demás versus solo ser enseñado. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos cristianos? Cuando deberían ser maestros y estar enseñando a otros, era solamente recibiendo. Y sabe usted, hermanos amados, que hay un peligro eminente cuando nosotros solamente recibimos. ¿Sabe qué? Yo eso lo llamo, nos convertimos en obesos. ¿Sí o no? Cristianos. En obesos cristianos. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es recibir, pero nunca damos. Y la palabra del Señor es muy clara y específica que nos dice que debemos de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Sí o no? Entonces, una de las señales de madurez espiritual es que lo que usted lo recibe, usted lo comparte con otro, lo enseña. ¿Me entiende? Esa es una de las elecciones, ¿verdad? Enseñar a los demás versus ser solo enseñado. Número 2, un desarrollo profundo del entendimiento. ¿Cómo se adquiere un desarrollo profundo del entendimiento? Ajá, hermana, dígamelo, hermana Lorena. La hermana Lorena hace así con la palabra. Exactamente. Estudiando la Sagrada Escritura. Al estudiar las Sagradas Escrituras, desarrollamos un profundo entendimiento ¿de qué? De las doctrinas bíblicas. ¿Para qué? ¿Para que nos sigamos engordando nosotros mismos? No, para que también lo volvamos a enseñar, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de demostrar nuestra madurez. En contraparte, la inmadurez sería luchar con lo fundamental, o sea, seguir atascado en los primeros rudimentos, como estos cristianos. Seguían atascados todavía en esos primeros fundamentos donde tenían que estárselo recordando otra vez. El autor está diciendo ahí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tenga yo que volverle otra vez a darle en los primeros rudimentos? No se vale. No puede ser. ¿Me están entendiendo? Ahora, número 3, la autoevaluación.
¿Qué es la autoevaluación? Evaluarnos nosotros mismos, ¿verdad? Pararnos frente al espejo. Esa es la mejor terapia que nosotros podemos hacer, ¿sí o no? Pararnos frente al espejo y hablarnos a nosotros mismos y decirnos a nosotros mismos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás actuando como un cristiano maduro o inmaduro? ¿Estás tomando decisiones que son decisiones inmaduras? Una autoevaluación, ¿verdad? ¿Para qué? Eso nos lleva a mejorar cada día y no una autocrítica, porque lo contrario sería la autocrítica, ¿verdad? Mirarnos y empezarnos a criticar nosotros mismos, sino más bien sería evaluarnos. Estoy mejorando en esta área, donde necesito mejorar, donde yo necesito cambiar cosas, necesito aprender más acerca de esto o de esto, ¿me entienden? Entonces, eso nos va exactamente ayudando. El número 1, 2, 3, 4, 5. Hermanos amados, un cristiano maduro, escuchen lo que voy a decir, siempre buscará la unidad. Un cristiano maduro siempre buscará la unidad. Mientras que el cristiano inmaduro lo que va a fomentar la desunión. La desunión. Y eso es peligroso. Es peligroso. Amén, hermano. Número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ya yo me perdí. No, el número 5. Ok, una elección madura es siempre tener un anhelo por los retos espirituales. Un anhelo por los retos espirituales. Al parecer estos cristianos estaban estancados. Estos cristianos con los cuales está hablando el autor estaban en neutro, ¿verdad? Ustedes saben, los carros, bueno, todos tienen, ¿verdad? Cuando usted lo pone en la N, neutro, si está en un lugar plano, ese carro no va para adelante ni va para atrás, ¿verdad? Ahí neutro, y si tú lo dejas ahí se queda, y se le acaba el combustible y se apaga el carro, y ya. Y hago esa ilustración porque eso era lo que estaba pasando con estos cristianos de Jerusalén a los que se les dirige esta carta. Estaban estancados, estaban neutralizados y estaban más de para atrás que de para adelante. ¿Me entiendes? Porque por eso es la exhortación a que miren hacia adelante, a que miren hacia Cristo. Que miremos a Cristo, que al final del día, esa es la meta de nuestro supremo llamamiento, Cristo Jesús. ¿Me entienden, hermanos? Eso, mirar hacia adelante, ¿verdad? Por el otro lado, ese anhelo de los retos espirituales son las elecciones maduras, pero las elecciones inmaduras siempre serán los deseos de entretenimiento. Deseos de entretenimiento, que sea solamente entretenido en lo superficial, en lo que tú sabes, ¿verdad? Entonces no puede ser. Otra de las elecciones maduras, el número 6, sería un estudio cuidadoso y de observación, ¿verdad? Las decisiones inmaduras serían opiniones y esfuerzos mediocres. Número 7, una elección madura es tener una fe activa. Una fe activa. Una decisión inmadura sería tener apatía y duda todo el tiempo, estar dudando y tener apatía. Una elección madura sería confianza. Una elección inmadura sería
miedo, temor, espanto. Una decisión madura sería experiencias y sentimientos evaluados a la luz de la palabra de Dios. Elecciones inmaduras sería experiencias evaluadas según los sentimientos. ¿Verdad? ¿Qué significa todo esto, hermano? Que a la luz de la palabra, la exhortación que Dios le está haciendo a través de esta carta a estos cristianos era de que tenían que volver a Jesucristo, porque solamente en Él, no apartar la mirada de Él, porque solamente en Él podían ser afirmados en su fe, independientemente de las circunstancias que estuvieran atravesando. Porque el problema de esto es que muchas veces lo que nos lleva a flaquear, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Es porque nos descuidamos espiritualmente, ¿sí? Nos descuidamos espiritualmente, bajamos la guardia y abrimos puertas. Abrimos puertas para escuchar críticas, para escuchar conversaciones que no me edifican, para escuchar cosas negativas con respecto a la iglesia, con respecto a la obra del Señor, y entonces eso me debilita. Y al debilitarme, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a seguir esa corriente y nos arrastra. Y nos arrastra, hermanos. Si nos descuidamos, nos arrastra y nos puede llevar el caudal y destruirnos por completo. Ahora, es interesante porque luego a partir del capítulo, del versículo 4, ¿verdad? En adelante, habla de que es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Voy a leer otro comentario. Dice, en el primer siglo, un pagano que se hiciera cristiano y luego volviera al paganismo, se apartaba por completo de la iglesia. Pero escuchen esto. Pero para el judío cristiano, recuerden que esta carta es para un judío cristiano, para el judío cristiano que decidiera volver al judaísmo, la separación era menos obvia. Su forma de vida permanecía relativamente sin cambio, pero al apartarse deliberadamente de Cristo, se separaba del perdón de Dios. Los que perseveran en la fe son los verdaderos santos. Los que persisten en rechazar a Cristo son incrédulos, sin que importe lo bien que puedan comportarse. Tremendo, ¿verdad? Rechazar a Cristo, hermanos amados, es terrible. Terrible. ¿Y cuántas personas lo rechazan? ¿Cuántas personas lo rechazan? Entonces, el versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios, pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué está hablándonos aquí? Está hablando de frutos. Está hablándonos de frutos. Un cristiano que está bien cimentado en la fe en Jesucristo, hermano, está supuesto a que esté dando frutos, ¿o no? Y usted llámelo, póngale usted los nombres, lo que usted quiera ponerle a esos frutos, ¿verdad? Frutos espirituales. Pero qué triste es ver aquí que dice claramente que el que no está produciendo frutos, ¿qué sucede? Ahí lo dice claramente, su fin será ser
quemado. Wow. ¿Cómo dice tu árbol que no da fruto? Exacto, todo árbol que no da fruto, ¿qué dice? Será cortado y echado al fuego. Imagínense. Pastor, perdón, pero verdad es que aquí la Biblia lo habla desde el punto de vista, ¿cómo le puedo decir? Porque unas veces nos habla que se nos quiere. Figurativo, ¿verdad? Figurativo. Lo que usted acaba de decir. Oh, sí. Figura. Un concepto figurativo. Una figura. Sí, es una figura. Pero una figura que tiene que ver, exacto, con que tenemos que dar frutos, hermano. Porque si no damos frutos, seremos cortados. Y un cristiano genuino está supuesto a dar frutos siempre. ¿Verdad? Ahora veamos lo que dice el versículo 9. Y vean esto como el autor se vuelve otra vez a sus oyentes y le dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿ve? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen, oh my goodness, qué hermoso, a la salvación, aunque hablamos así. ¿Se dieron cuenta de eso? La forma en como Él los está alentando, los exhorta. Porque los primeros versículos que leímos son pura exhortación, ¿verdad que sí? Pura advertencia y luego exhortaciones para que ellos sean persuadidos. Por eso utilicé esa palabra. Por eso utilicé esa palabra al principio, ¿verdad? El autor está tratando de persuadir a esos cristianos a que se vuelvan de ese mal pensamiento que tenían y de esa mala actitud que estaban teniendo de inmadurez. ¿Por qué? Porque estamos persuadidos de que hay cosas mejores en Cristo cada día. Y ahora yo me pongo a meditar y yo digo, Dios mío, es que no era tan fácil, porque estaban en plena persecución. En una época donde se cree que para ese tiempo Nerón era el que estaba gobernando, imagínense. Y Nerón era chiflado, hermano. En serio, Nerón era el emperador romano, pero estaba chiflado, hermano. Y había una persecución, pero voraz, contra la iglesia, por dos frentes, porque estaban siendo perseguidos por el imperio romano y estaban siendo perseguidos por los mismos judíos. Imagínense ustedes. Se sentían presionados y deseosos de volver más bien porque si ellos se volvían al judaísmo, pues no pasaba nada. No pasaba nada, ¿por qué? Soy judío. Ayer me hicieron una pregunta y yo quiero compartirla con ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería que esa iglesia que nació en Jerusalén, hermanos amados, esa iglesia, y vamos aquí, el hermano nos va a ayudar también, el hermano Edo, la iglesia cristiana que estaba en Jerusalén, ¿su cultura era cuál? Judíos, ¿verdad? Ok. Y como judíos, ya ellos tenían una idiosincrasia y un estilo de vida que venían viviendo, porque esa es su nacionalidad, su cultura. Ahora, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Ustedes creen que todavía esa iglesia o esos judíos siguieron celebrando las fiestas del pueblo judío? Sí. Por supuesto que sí, hermano.
La única diferencia era que ellos creían en Jesús como el Mesías. Pero en el fondo ellos no dejaron de ser judíos. Pudiéramos decir, eran judíos cristianos. Judíos cristianos. Pero en el fondo ellos tuvieron que seguir practicando la fiesta de la Pascua, las fiestas de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las luces, la fiesta de las cabañas, que es la misma fiesta de Pentecostés. Bueno, sí, el Sabbat, sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si ese judío dejara de ser cristiano, no se iba a notar. No se iba a notar casi. ¿Por qué? Porque lo único que iba a hacer era negar su fe en Jesucristo. Negar su fe en Jesucristo. Que era por lo cual el autor de Hebreo está luchando contra ellos para que no nieguen a Cristo. ¿Me entiende? Sino que entiendan de una vez por todas que en Cristo Jesús estaban completos. Y que en Él tenían todo, y por eso le dice, estamos persuadidos de que tenemos cosas mejores. ¿En quién? Dígame usted si no tenemos cosas mejores en Cristo. Hermano, teniéndolo a Él lo tengo todo, como dice la canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Ve? Y ahí lo dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Escuchen esto, y que pertenecen a la salvación. ¡Ah! ¿Usted se imagina eso? O sea, en otras palabras, lo que el autor le estaba diciendo, bueno, ¿y qué importa si tú mueres por la causa de Cristo? Porque ese era el peligro más grande que ellos tenían, que los mataran por la causa de Cristo. Y qué lindo que el autor le dice, estamos persuadidos que tenemos cosas mejores, que son de la salvación. Que son de la salvación. Aunque así hablamos, y ve el verso 10, porque Dios no es injusto. Ve que si ya son las 8:06, 2 minutos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mira, les refresca la memoria. Les refresca la memoria de todo lo que ellos han estado haciendo por el Dios, por el Señor, para animarlos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Les recuerda, o sea, les trae a la memoria aquellas oportunidades cuando ellos, estaban fervorosos, estaban sirviendo, estaban haciendo todo, ¿verdad? Y mostrando su amor para con Dios. El autor se los recuerda. ¿Para qué? Para luego decirles, por favor, muestren esa misma solicitud que tuviste hasta el fin, hasta el último momento, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amados en el Señor. Más claro, ¿verdad? Qué hermoso este pasaje. Estamos persuadidos de que hay cosas mejores en la salvación.
Por lo tanto, con ese mismo amor que usted le ha servido al Señor, recuérdeselo para que pueda permanecer firme de esa manera hasta el final. Amén, hermano. En el nombre de Jesús. Oramos. Padre nuestro, Dios bueno y maravilloso, honramos y glorificamos tu nombre y te damos infinitamente las gracias por este tiempo hermoso, Señor. Qué lindo es estar en tu casa y pasar este tiempo, Señor, en tu presencia junto con mis hermanos. Señor, estudiando tu palabra, inquiriendo en ella, Señor, aprendiendo de ti, Señor. Gracias, muchas gracias te doy por cada hermano y hermana que hoy está aquí presente, Señor. Gracias por mi hermana Yasmín, sus niñas, mi hermana Lorena, mi hermana Gloria, mi hermana Jackie, mi hermana Mari, Señor, mi hermana Brenda. Gracias, Señor, por mi hermano Adín, por William, por mi hermano Edward, por Joseito, Padre. Gracias por cada uno de ellos, oh Dios. Que tu gracia, tu favor, tu misericordia siga estando con cada uno de ellos, Señor, y que podamos cada día seguir aprendiendo, Señor, y actuando con madurez en nuestros corazones, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, siempre mirando hacia adelante, como nos exhorta esta carta a los hebreos. Mirando hacia adelante, Dios, aleluya, mirando hacia ti, Señor, aleluya, para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque sé que tú nos has hablado hoy, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, ahora nos vamos a ir de este lugar. Acompáñanos, llévanos con tu cuidado, con tu protección, Señor. Padre, y cuando recolectamos las ofrendas, Señor, te pido que tú las multipliques al 100 por 1, Señor, en la vida de mis hermanos. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén, Señor.